Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo. Por eso te merece lo que es tu lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Piscis, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Piscis. Muy bien, mi pececito. Es muy curioso la imagen que yo veo, Piscis. Es como si hubieran una pareja, pero está lo que es en blanco y negro, que se acercan, se dan un beso, pero luego como si existiera una energía que los separa, Piscis. Los separa. Pero no termina de romperse el contacto porque es como que les une, como si fuera lo que es el hilo de la vida, como una energía que les une, Piscis. Entonces, yo lo que siento, Piscis, aunque exista de repente la posibilidad de que muchos de vosotros han terminado lo que es con una persona y de repente tú ya has empezado a hacer lo que es una nueva vida o simplemente estás solo o sola, todavía sientes como la energía de ellos o de ellas. Y este mensaje también, Piscis, no sé por qué siento esta necesidad de decirte esto. Este mensaje también puede estar relacionado para aquellos que lamentablemente el destino les separó, que a lo mejor de repente la persona con la cual tú sientes una conexión muy especial ya no está lo que es en este plano terrenal. Tú solamente lleva el mensaje que mejor suene para ti. Pero a pesar de esto, Piscis, sea que esta persona está en esta tierra o no está en esta tierra o no exista contacto, comunicación cero, como que últimamente tú estás sintiendo su energía, tú estás sintiendo su presencia, Géminis. Piscis, puede ser un Géminis, ¿ves? Me ha salido un Géminis, por algo será. Piscis. Entonces, yo lo que siento, Piscis, siento que si ellos están en esta tierra, te están pensando, te están recordando, o tú de repente has abierto algún recuerdo que te lleve a ese momento que tú estabas viviendo con esta persona, si a lo mejor este personaje ya no está en esta tierra. Hay una conexión, algo ha pasado, cariño, o simplemente has abierto lo que es el baúl de los recuerdos. No sé si vosotros tienen de repente, yo tengo, ¿vale? Tengo mis cositas en las cuales me recuerdan a una persona indicada. Entonces, posiblemente puede ser que hay un grupo de ustedes abierto ese baúl o un álbum de fotos o has entrado de repente a las redes sociales, has visto una foto con esa persona y te recuerda. Y tú lo recuerdas, Piscis. Hay una conexión. Y si este personaje, mi querido pececito, ya no está en esta tierra, posiblemente tú lo estás soñando. Cuando tú sueñes a un personaje que ya no está en esta tierra, nos dicen Piscis que este personaje, este ser de luz, te quiere advertir de algo, te quiere proteger, te quiere cuidar, Piscis. Ese es el mensaje que tienen para ti. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Piscis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado, Piscis.
La carta de colgado, cariño, nos están diciendo, en estos momentos tú, mi querido Piscis, posiblemente es como si te hubiera llegado todo el recuerdo. Estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Inclusive de repente hay un grupo de ustedes que dice, Richard, ¿por qué me viene el recuerdo de esa persona? ¿Por qué lo pienso tanto esta persona? Si yo ya he superado esto, si yo prácticamente ya pasé página. Puede ser que ellos con la energía Piscis te están llamando, porque tú, con la carta del colgado, cariño, y me baso en lo que yo he visto en el cuenco de cuarzo, hay un grupo de ustedes que inclusive esta situación te incomoda. Por eso te decía, ¿por qué lo recuerdo, Richard, si ya es agua pasada? Si yo prácticamente ya pasé página, si yo ya tengo otro compromiso, porque ellos te están llamando con la energía Piscis. Ellos, aquí hay recuerdos, mira, aquí hay un loro, cariño, aquí tú te sientes mal porque lo recuerdo esta situación, pero aquí hay recuerdos, la carta del colgado. La carta del colgado también, mi querido Piscis, también representa lo que es en la parte espiritual. Si tú de repente, cariño, amaste a una persona fuerte, cariño, a lo mejor esta persona pide que tú lo recuerdes también. Porque la carta del colgado también representa la parte espiritual. Cuando uno está en un mal momento, cuando uno tiene de repente un problema, una situación negativa, te acuerdas de Dios, te acuerdas de los ángeles y te acuerdas también de tus seres queridos que no están contigo en esta tierra. Por eso, posiblemente, mi querido Piscis, ellos quieren que tú te acuerdes de ellos, ¿vale? Si tú de repente has hecho una promesa a Dios, al universo, a los ángeles, y ahora las cosas te van bien, pues cumple con tu promesa, me están diciendo. O simplemente estos seres de luz, cariño, que ya no están en esta tierra, quieren que tú le hagas una visita a ese campo santo. ¿Vale? Muy bien, vamos a continuar. Aparte de Libra, me sale Capricornio, me sale Virgo. Cierras con un Aries, cariño. Voy a sacarte lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver iniciales. La letra G, la letra U, la letra H y la letra Z. Muy bien. Voy a sacar una carta del tarot Z. A ver qué me dice, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Quiero que te fijes muy bien en esta carta, Piscis. Fíjate muy bien. En primer lugar, aquí todo es nube. Aquí hay un personaje, aunque no se note bien, este personaje se tapa los oídos con su mano, cariño. Como si en ese momento estuviera pasando, yo qué sé, una catástrofe, un bombardeo, cariño. Se siente estresado y se tapa los oídos. Se tapa. Entonces, esta escena, cariño, ¿a qué te recuerda? Posiblemente tú estás en ese momento diciendo, ¿por qué lo estoy pensando? ¿Por qué viene a mi mente? ¿Por qué me atormenta otra vez los recuerdos? ¿Por qué no puedo sacarlo de mi mente? Etcétera, etcétera. Fíjate bien, hay un personaje que está en esa posición, ¿ves? Y sale lo que es la carta del 4 de bastos, cariño, que nos hablan también de los deseos. Los deseos, cariño. Vamos a continuar. Siento que muchos de vosotros, Piscis, en estos momentos ha llegado el recuerdo de golpe de estas personas. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Tenemos lo que la carta dice, rectificar y perdonar. El número 52 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, interpretación de los ángeles, la Biblia, etcétera, etcétera. Quiero que te fijes muy bien en esta figura. Todo es visual, Piscis. Todo es visual. Y también saber qué significa cada carta, ¿no? Pero en este caso es oráculo. Entonces, visual al 100%. Si tú te das cuenta, aquí hay dos personajes que parecen gemelos, pero no son gemelos. ¿Por qué?
Porque uno tiene lo que es el cabello oscuro y la otra persona tiene el cabello rojo, cariño. Pero tenemos, Piscis, el hilo de la vida. Y este personaje, Piscis, ambos están mirando lo que es al cielo, mi pececito. Entonces, y te dice, rectificar y perdonar, Piscis. Siento, mi querido pececito, que posiblemente hay una persona que tú recuerdas o que te viene a la mente. ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, quiere que tú lo perdones. Quiere que tú de repente le des una oportunidad. No para que vuelvan como pareja, o quizá de repente un grupo sí, pero al menos quiere tu perdón, tu perdón. Esta persona, mi querido Piscis, fue o es una persona muy especial para ti. ¿Por qué? Porque estamos hablando como si fueran de llamas gemelas o almas gemelas también, cariño. Entonces, este personaje, mi querido pececito, quiere tu perdón. Hay una persona que te recuerda, hay una persona que no te puede sacar de su mente porque quiere tu perdón. No todo tiene que ser pareja. Quizás para un grupo Piscis, este personaje puede ser familia, amigos, puede ser tu ex que ya tiene un compromiso, tú tienes un compromiso, una persona especial, cariño. Entonces, tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno. Hay una persona, y con esta carta del Tarot Z, hay una persona que no puede vivir con su conciencia en paz, Piscis, porque aquí se lamenta, el recuerdo le envuelve, un sonido le envuelve, Piscis, porque aquí es como si estuviera viendo mucho ruido, ¿ves? Se tapa los oídos, cariño, porque no puede vivir con ese remordimiento, Piscis. Hay una persona que le remuerde su conciencia. Puede ser ellos, pero también puede ser tú. También puede ser tú, ¿vale? Esto también puede ser una lectura espejo. Puede ser que está entrando a ver tu lectura tu ex o una persona que ha tenido una historia contigo y dice, Richard, es Piscis quien tiene que pedirme perdón. También puede ser, cariño. Entonces, uno de vosotros dos, su conciencia no lo deja en paz. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen Piscis. Una carta del tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol, cariño, representa Leo en primer lugar. Representa amigos, representa hijos también. Hijos. Pero la carta del sol dice, tienes que buscar tu claridad. Tienes que buscar tu nuevo comienzo, cariño. Tienes que superar obstáculos. Tienes que empezar desde cero también. La carta del sol. Y también nos hablan de los pensamientos, de los recuerdos. Entonces, la carta del sol dice, cariño, tú o la otra persona están constantemente llamándose con las energías. Entonces, la carta del sol dice, una de las dos partes puede ser tú o puede ser la otra persona, cariño, va a tomar esa decisión de buscar claridad. Y como te dice, va a tomar esa decisión de buscar claridad, posiblemente o tú te pones en contacto con esta persona para pedir disculpas o esta persona se pone en contacto contigo para pedir disculpas. Pero aquí, cariño, la carta del sol, aunque es una carta buena, también es una carta lenta. Lenta. Si tú me dices, Richard, esto va a pasar mañana, quizás con un poco de suerte, para muchos de vosotros esto pasa mañana, pero también puede tardar. Puede tardar. Entonces, si tú de repente estás viviendo en Latinoamérica, cariño, va a ser en el transcurso del verano para muchos de ustedes, no para todos. Si tú de repente me dices, Richard, no estoy en Latinoamérica, va a ser en el verano, que es en agosto aquí. Julio, agosto, septiembre, el verano de Europa. Pero si tú me dices, Richard, ha llegado, estoy en verano, ha pasado el verano, estoy lo que es en Latinoamérica y esta persona no se ha puesto en contacto, entonces espera para el mes de agosto. Para el mes de agosto, cariño, ¿vale? Esa es la fecha que me dice mi querido pececito. Vamos a continuar, pero alguien intenta comunicarse contigo, alguien intenta hablar contigo. Esas fechas, si estás en Latinoamérica, vuelvo a repetir, puede ser en este verano. Si me dice Richard, ha pasado el verano, puede ser en agosto. De agosto no pasa. Si estás en Europa, en agosto, cariño.
o en el verano, junio, julio, agosto, septiembre, en esas fechas, cariño. Tómalo ese mensaje, ¿vale? Latinoamérica también puede ser julio, agosto, septiembre. De esa fecha no pasa. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quiere decir los ángeles del amor? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Piscis, dice, engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Cariño, algo sale a la luz. Para aquellos que están en pareja y que a lo mejor de repente sospechan, algo sale a la luz. Recuerda que te había dicho con la carta del sol, uno de los mensajes representa también lo que es claridad. Claridad. Algo sale a la luz. Me quedo hasta sin voz. Voy a tomar agüita, cariño. Tantos videos que hago. Muy bien, mucho mejor. Algo sale a la luz, Piscis, por Dios. Es importante, mi querido Piscis, que hagas caso también de tu intuición, ¿vale? Porque la carta del sol representa claridad y claridad también representa ideas. Tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. Si tú estás sospechando algo, haz caso de tu intuición. Muy bien. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro, cariño, es un sí. Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir una carta consejo, carta guía en economía? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna, cariño. La suerte te acompaña en la parte económica, me dicen. Y tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Posiblemente muchos de vosotros, si tú estás en una entrevista laboral, posiblemente, cariño, vas a pasar por un filtro, pero es una mujer. Es una mujer, ¿vale? Me dicen. Si tú de repente me dices, Richard, lo que yo estoy buscando es un préstamo, hay una mujer que te va a facilitar los documentos o la entrevista va a ser con una mujer. Me están diciendo, cariño. Si tú me dices, Richard, necesito hacer un proyecto, hay una mujer que te va a ayudar. No tiene por qué ser pareja, puede ser de repente tu madre, tu amiga, tus hijos, etcétera, etcétera. Pero tu economía va a mejorar, cariño. O de repente una mujer te habla de un negocio, de un proyecto. Puede ser que te diga, mira, Piscis, tú estás sin trabajo, ¿no? Pues yo he visto una oferta aquí, en esa dirección. Una mujer te va a echar la mano. Pero tu economía, mi querido pececito, mejora. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver qué me dicen. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, posiblemente vas a estar lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries. Esta persona, cariño, puede ser de piel blanca o piel trigueña, tiene algún tipo de tatuaje. Este personaje puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, o de repente, cariño, vosotros estudian juntos o trabajan juntos también. Vamos a continuar. Me sale lo que es la carta de la sota de oros. Me dice, vas a tener una propuesta que puede ser lo que es en la parte laboral algo nuevo. O simplemente una persona de elemento tierra te va a hablar de una propuesta, de un proyecto o también de sus sentimientos. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Es una persona, cariño, que le gusta vestirse de una forma muy deportiva. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo. Posiblemente, cariño, es una persona que le encanta la naturaleza o viven de repente en un lugar donde hay mucho bosque, muchos árboles. La carta también del 2 de espadas, cariño. Hay un personaje, Piscis, que posiblemente te está ocultando algo
algo te oculta esta persona, cariño. Este personaje no puede más con su conciencia, o se siente mal, o te dice la verdad, o simplemente el tiempo va a poner a todos en su mismo lugar. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, lacio, puede ser que se tiña el cabello de color negro. Viven en un lugar donde el terreno es un poco árido, puede ser una isla o costa también. Pero este personaje, cariño, no puede más con su conciencia. Bendiciones, mi querido Piscis. Es una semana de comunicación, es una semana de perdón, es una semana de conexión espiritual también. Espero que te cuides mucho, toma una decisión, cariño, con la cabeza fría. Porque no sé por qué siento que en base que una persona, su conciencia no puede más, te va a contar algo y puede ser que tú te dejes llevar por el impulso. Tienes que tomar una decisión con cabeza fría. Bendiciones, Piscis. Hasta la vista y sé feliz.